Ahora veamos el tema de la mentalidad. Realmente uno no se mete a tener un negocio o una empresa si no tiene el espíritu empresarial. Es un espíritu que realmente implica dar los pasos necesarios y los sacrificios necesarios para tener una organización. Y esos sacrificios no están al alcance de cualquiera. Se necesita tener una voluntad muy férrea, se necesita tener un convencimiento de lo que realmente se va a hacer. Tenemos varios problemas en este aspecto. El primero es el del aprendizaje. Cuando nos metemos a hacer empresa y realmente no sabemos de fondo lo que estamos haciendo, la cantidad de problemas que se pueden presentar son muchos, tanto que vemos obstáculos gigantes donde en realidad no los hay y surgen por nuestra falta de entendimiento. Aquí solo hay una solución para el empresario y es entender 3 temas específicos sobre los cuales debe avanzar todos los días: la ciencia, la tecnología y el comportamiento humano. El desarrollo de los negocios implican esas 3 cosas, empezando por la ciencia de administrar una organización. Resulta que el que no sabe es como el que no ve, y el que no ve permanentemente está perdiendo las oportunidades. Cuando tenemos una empresa de confecciones y no tenemos ideas sobre ingeniería o nanotecnología de materiales, entonces realmente no conocemos nuestro negocio. Cuando nos metemos a tener un retail, un almacén, y no sabemos acerca de los motivadores de compra o no sabemos acerca del marketing de proximidad, entonces realmente no sabemos de nuestro negocio. Cuando nos metemos a tener una fábrica de arepas y no sabemos nada acerca de la mecánica de las máquinas, entonces realmente no sabemos nada de los negocios. No sabemos cómo incrementar la productividad, no sabemos cómo incrementar la competitividad, no sabemos nada, así estemos al frente de la organización. Una de las características que hace a un verdadero empresario es su capacidad de estar en aprendizaje permanente. Un aprendizaje que le dice que él no tiene que hacerlo todo, pero sí debe entenderlo, debe entender los mercados, y dentro de los mercados debe entender el mercadeo, y dentro del mercadeo debe entender el comportamiento del consumidor. Dentro de esto debe aprender a desarrollar productos y servicios para estructuras conductuales, eso se le llama marketing conductual. La tecnología no es solamente internet, la tecnología también es tangible en nuestro entorno, no solamente en nuestros procesos y en nuestros procedimientos, sino también en la manera como se ejecutan las cosas. Una clave que le doy de una vez y que la veremos después, más adelante, es que cuando su compañía, cualquier puesto de trabajo, tiene que desarrollar más de 2 indicadores, implica que su personal está dedicado a rellenar formatos y no hacer aquello para lo cual se le contrató y que hace realmente competitiva la empresa. El siguiente elemento es la mentalidad ética. Bien difícil en nuestro territorio porque la ética no hace parte de nuestra estructura cultural. Desde que descubrieron América en 1492, se trajo a Latinoamérica esa estructura de la monarquía, el vasallaje y el esclavismo, donde unos tienen el poder y los otros solo existen como instrumentos de servicio. Eso quisiéramos que ya se hubiera superado, pero eso no es así, eso no se ha superado. De tal punto que cualquiera que adquiere cualquier poquito de poder, inconscientemente empieza a ver a los demás como vasallos o esclavos. Eso suena duro decirlo, pero es la estructura comportamental que encontramos, sobre todo a la hora de analizar las relaciones de poder dentro de las microempresas. Y claro, no solo dentro de las microempresas, en las empresas en general. El jefe trata a los demás como si fueran sus sirvientes, y usted sabe que lógicamente eso no debiera ser así, no debiera. Sin embargo, en muchas de las maneras como tratamos a nuestro personal, damos las instrucciones, queremos que todo funcione, damos órdenes como si de ambos se tratara. La mentalidad ética implica tener conceptos de igualdad, equidad, respeto y transparencia. Mire, 4 cosas le estoy diciendo dentro de las muchas que pueden significar la ética. La justicia implica que a cada quien se le dé lo suyo, lo mismo que la equidad. La igualdad implica que nos tratemos todos como seres humanos sin importar las características particulares. Esto se infringe sobre todo cuando hablamos de procesos de selección. Cuando usted en un proceso de selección pone la edad y pone el género, está siendo discriminatorio, y eso es faltar a la ética, es falta a la equidad, cuando en realidad lo que nos interesa de un proceso de selección es encontrar a la gente competente, no importa su edad o su género. También se encuentran faltas a la ética en los procesos de negociación. En nuestro territorio, la cultura de que el vivo vive del bobo, o de aprovechar los papayazos que otros nos dan sin importar las consecuencias, es parte de nuestro diario. Tanto así que si hay una característica que en muchos años distinguió al empresario, era su capacidad de torcer las normas, de evadir los impuestos. Se sobreentiende que en América Latina la estructura de impuestos es exacerbada y que muchos no tienen lógica y que los trámites no tienen lógica. Sí es así, pero nosotros tenemos que aprender a caminar por la línea de lo correcto, de lo que está bien, y si nos falta esa conciencia ética, permanentemente estaremos corriendo en el error, y esa es una de las garantías de que las empresas no evolucionen. Luego viene la mentalidad de negocios.
nosotros no trabajamos, hacemos negocios. Hacer una venta no es hacer un negocio. Y entonces ahí es donde los vendedores fracasan. Porque es que la venta es simplemente venderle algo a alguien y parte sin novedad, ahí termina el proceso. En una de las centrales de abasto que he conocido en el transcurso de mi vida, tenían una costumbre muy europea por demás. Y es que cuando vendían las cajas de tomates, abajo ponían los tomates malos y arriba los bonitos. Luego se decía que la excusa era que el peso de los de arriba aplastaban a los de abajo y que por eso se dañaban más fácil. No es así. En realidad yo he visto que ponen los tomates malos debajo y los bonitos encima para vender las cajas de tomate. Cuando una persona viene y compra una caja de tomate es porque la necesita para mantener un negocio, sobre todo los de restaurantes. Pero si yo le vendo una caja de esas características, ¿cuándo me vuelve a comprar? Esa es la diferencia entre tener compradores, que son eventuales, y entre tener clientes, que son más permanentes. Un negocio implica que todos los participantes de ese negocio ganen un poco de ese negocio. Que gane el proveedor, que gane el comercializador y que gane el cliente. Todos ganemos en la justa medida y desde la equidad, con justicia. Por eso es importante tener mentalidad ética. Pero si nosotros no somos capaces de tener un negocio ético, sino que permanentemente le estamos tirando a sacar el mejor partido a este negocio sin importar que los demás se afecten, entonces es una mentalidad de corto plazo que realmente no es una mentalidad de negocios. La ética sostiene la mentalidad de negocios y los negocios es para mantener una estructura en el tiempo. De nada me sirve esforzarme por hacer una venta si esa venta no se va a volver a repetir con esa persona que me compró. Significa que cada vez tengo que hacer un esfuerzo mayor por estar buscando un cliente nuevo y eso no es realmente un negocio. También ahí se da uno cuenta que por falta de los dos elementos anteriores, he visto personas que abren los almacenes, los surten, les quedan muy bonitos y luego se sientan a esperar quién les compre. Eso no es tener un negocio. Eso es simplemente tener un punto de venta que en realidad es poco sostenible en el tiempo. La mentalidad de negocios implica aprender cómo funciona, cómo crece y cómo se mantiene el negocio en el tiempo. Si usted no tiene esos elementos, entonces usted no tiene una mentalidad empresarial. Y luego viene la mentalidad innovadora. Esa mentalidad implica que cada vez estamos buscando hacer las cosas de una manera mejor o totalmente nueva. Cuando se habla de un mejoramiento continuo, también ahí tiene características de innovación, no se puede negar. Pero cuando se habla de hacer algo totalmente nuevo, eso realmente es innovación, totalmente nuevo, totalmente diferente. Si nosotros analizamos las estructuras empresariales de las microempresas de nuestra región, nos encontramos con que lo que hacen es repetir procedimientos que vieron en alguna parte o que les dijeron que debían ser así. Pero cuando empiezan el negocio no piensan en mejorarlo, sino apenas en mantenerlo y empieza un doble juego. Es que para mejorarlo necesito plata, pero no incremento mi negocio, incremento mis ingresos porque no innovo, porque no mejoro mi negocio. Ahí entonces tenemos que hacer una revisión de fondo. La mentalidad innovadora debe ser un chip instalado automático en la cabeza del empresario, que cada vez que llegue a su empresa mire las máquinas y vea cómo puede mejorar o cómo puede hacerla más eficiente. Pero para eso tiene que estar en una actitud de aprendizaje permanente. O cada vez que mire los procesos en su organización, piense en cómo hacerlo mejor, qué quitar y qué poner para que el proceso sea más rápido, más competitivo. La agilidad de los negocios es importante y cualquier cambio que yo haga en procesos, en producción o comercial o de tecnología está aportando en innovación. Yo tengo una pregunta y es: ¿cuántas arepas se deben vender para ganar 1.000.000 de pesos? ¿O cuántos zapatos se deben vender para ganar 1.000.000 de pesos? ¿Y en cuánto tiempo? Si yo no soy capaz de meter ciencia, tecnología e innovación en mi proceso empresarial, ese 1.000.000 de pesos se va a demorar mucho en volverse una ganancia. Y ahí también les tengo otra pregunta. ¿A ustedes les parece que eso es realmente generación de riqueza? Que yo en 5 almacenes que tenga no pueda siquiera producir $1.000.000 en el año como ganancia. Eso no es dinero. Y comparativamente con el resto del mundo, eso son centavos. Entonces tenemos que aprender a pensar de manera innovadora y que esa manera innovadora genere realmente riqueza para nuestros negocios. No importa que lo que yo tenga sea una tienda de barrio o una panadería o una microempresa de artesanías, tengo que tener mentalidad innovadora, mentalidad de negocio, mentalidad ética y actitud de aprendizaje permanente. Porque viene luego la mentalidad global. La mentalidad global, ahí incluimos una palabra muy simpática que se llama escalabilidad. Y escalabilidad es la capacidad de hacer negocios en otros territorios sin que incremente la estructura de costos de producción. ¿Eso qué implica? Que obviamente algunos costos se van a incrementar, pero no los costos esenciales. Y si yo soy capaz de por menos dinero hacer más negocios en el exterior, acuérdese que el ideal del sueño americano es vender en dólares y gastar en pesos. Si no soy capaz de crecer mentalmente hacia un mundo globalizado, entonces mi negocio
poco en realidad va a crecer. Y ya he visto por evidencias físicas, por relaciones, por gente que he conocido, que hay microempresarios que se conforman con la goterita, que más bien parecieran ser autoempleados y no realmente empresarios. Un empresario siempre tiene la ambición de crecer a nivel local, nacional y global, buscar la manera de llegar hasta allá, pero para eso son múltiples los aprendizajes que debe realizar. Y finalmente, la mentalidad socioambiental. ¿Eso qué significa? Que mi empresa debe saber que su existencia en el mundo genera un impacto que se llama huella de carbono, pero que también genera un impacto cultural en la medida en que expresa modelos de pensamiento, y que también genera un impacto socioeconómico en la medida que está aportando tanto al Estado para el desarrollo de los proyectos como a la calidad de vida de las personas que están en su entorno, ya sean empleos directos o indirectos o la comunidad cercana. Ese tipo de impactos entonces tenemos que aprender a verlos primero y a gestionarlos después. La verdad es que cuando usted tiene un punto de venta en el centro de la ciudad, que es solo una ventanita, lo que hemos encontrado es que poco le importa el impacto socioambiental, el manejo de residuos, el manejo de relaciones con los empleados, el manejo de relaciones con los clientes. Eso es falta de formación como empresario. Y ya le dije, usted puede ser empresario así su negocio sea una ventanita en un barrio, así su negocio sea un puesto de confites en una esquina. No importa cómo empiece, si usted tiene mentalidad empresarial, eso lo puede hacer crecer. Pero obviamente con estos 6 elementos todo se reduce a nuestra propia mentalidad. Y entonces ahí es donde yo le pregunto, ¿y cómo está su mentalidad? Acuérdese que vamos a ser los gerentes que debemos ser.